La serie de documentales bosnios de Ista Mog Jastuka les trae el día de hoy uno de los animales más pedidos por nuestro público, los Nali Rabbits. Los veloces pedestro, mejor conocidos como Nali Rabbits, son unas criaturas que habitan por todo el planeta Pali de forma clandestina, que generalmente salen a la luz cuando necesitan buscar alimentos. Son conocidos también por su aspecto amigable, pequeño y adorable. Su dieta en base a una alimentación herbívora les permite ser ágiles, rápidos y cachondos, siendo capaces de reproducirse como malditos necesitados muchas veces al año, si es que no son cazados por algún depredador o por nalis que los suelen capturar para su alimentación en las diversas aldeas o pueblos del planeta. Estos seres son muy territoriales, apropiándose y siempre marcando sus límites entre poblaciones, generalmente jerarquizadas a partir de un líder de un clan de Nali Rabbits. Los titulares de este tan importante cargo entre los Nali Rabbits son escogidos democráticamente en elecciones generales, que se celebran con normalidad en la capital de su autoproclamado Estado Nali Rabbista, de forma de gobierno caracterizado por ser una república federal parlamentaria, cuyo actual primer ministro de la Cámara de Representantes es el recién escogido Nali Rabbit V. Entre las actividades cotidianas de los Nali Rabbits se conoce que no hacen nada. Solo se sabe que su pasatiempo es ir saltando en algunos lugares, por lo que suelen ser objeto de diversión entre los humanos, quienes cada vez saltan más sobre ellos, y esto provoca el alzamiento cada vez más recurrente de varios movimientos sociales entre los humanos de ideal más progresista en contra del maltrato de este animal. El primer ministro Nali Rabbit, Nali Rabbit V, siempre ha mostrado su desagrado frente a esta situación y ha enviado constantemente protestas al respecto. La carne de Nali Rabbit posee una exquisita composición de proteínas y vitaminas varias, haciéndolo un alimento mucho más saludable que las Nali Cows, que también son consumidas. No fue hasta el año 2016 en que se empezó a servir en masa a estos animales en las principales cadenas de comida rápida en el planeta, como el Nali Fried Chicken. En la actualidad, se sabe que los Nali Rabbits son una especie querida entre los que habitan Pali, siendo considerado un emblema en la Universidad Confederada, quien tiene a un Nali Rabbit al lado como mascota símbolo. Recientemente Kles se ha reunido con el primer ministro Nali Rabbit, siendo la Confederación Sigma la única comunidad que ha entablado relaciones diplomáticas con la organización estatal de esta especie. Desamparados, los Nali Rabbits seguirán luchando para su reconocimiento como Estado-nación. ¿Lograrán cumplir sus objetivos o seguirán siendo aplastados por los pies de los jugadores y cazados por los Nalis? Solo el tiempo lo sabrá. Y eso ha sido todo en esta edición de Ista Mog Jastuka, que les trajo con ustedes el documental sobre la fascinante historia de los Nali Rabbits. ¡Hasta la próxima!